Bien, en esta oportunidad quisiera mencionarles que voy a leer un pasaje del libro de Efesios en el capítulo 2 con exactitud desde el verso 11 hasta el verso 16, pero no lo voy a hacer de manera expositiva, eh, voy a exponer este mensaje, sino que voy a tratar de a hacer un recordatorio de lo que nuestros hermanos predicadores ya han realizado en nuestra iglesia, en el trabajo que se les asignó, ¿ya? Para ello, quiero leer esta porción en sincronía también con lo que voy a predicarles del libro de los Hechos y comparto esta lectura. Vuelvo a repetir, Efesios 2 desde el verso 11 hasta el verso 16 y lo leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha a mano en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliéndole en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a las enemistades. Considerando, mis hermanos, bueno, creo que bajo el conocimiento que ustedes tienen, gracia soberana, acerca de la estructura de este libro, eh, estructura que ya sabemos de memoria por tantas veces que hemos citado este libro. Un libro precioso. De hecho, alguien mencionó por ahí un escritor, bueno, muchos de ustedes lo conocen, R.C. Sproul. Él le dijo, bueno, si tú fueses llevado a la isla de Pasmo, al igual que Juan, o fueses llevado a un lugar desértico para ser condenado, ¿cuál sería esa única cosa que tú te gustaría tener en tus manos para tratar de sobrevivir? R.C. Sproul dijo, lo único que me gustaría tener en mis manos es el libro de Efesios. Y es precisamente por la estructura en la cual el Espíritu Santo inspiró a Pablo para dejar registrado este libro de Efesios. Bueno, y aunque Pablo en realidad tenía sus amanuenses o sus secretarios, sus escribas, aunque él tenía sus amanuenses, no podemos dudar que esta carta es del apóstol Pablo. Pero como les mencioné al principio, mi deseo en esta oportunidad es hacer un breve resumen, y digo breve porque no podría hacer una síntesis tan precisa como de todas las prédicas que ya han hecho nuestros hermanos, sino que lo único que quiero es abrir vuestro apetito para que en los días posteriores, precisamente el día domingo, usted pueda con mucha solicitud estar desde la mañana hasta la tarde anhelando, deseando comer palabra del Señor por los dos predicadores que ya están asignados. El recordatorio que quisiera mencionarles bajo el texto que ya he leído, primero es acerca de el gran amor del Señor que lamentablemente no puede ser comprendido por la institucionalidad religiosa de la época.
Nosotros entendemos que después del año en que el Señor Jesucristo nació, 400 años antes aproximadamente, habiendo Dios hablado eh, por última vez por uno de sus profetas, pasa un periodo en sombras donde se genera todo una estructura religiosa. Y cuando aparece el Señor Jesucristo se encuentra con esta estructura religiosa y más que beneficiosa, fue en realidad un verdadero estorbo para el plan del Señor. De hecho, es más, el Señor se ve la obligación de pelear contra esta estructura. Y vemos en diferentes pasajes de los evangelios, mirados desde los diferentes ángulos que nos muestran los evangelios, tanto Mateo, Marcos y Lucas en su título que llamados para ellos evangelios sinópticos. Ellos ven esta disputa, ellos ven esta problemática y cómo el Señor constantemente ataca tanto a fariseos, saduceos y también a los herodianos, ¿ya? Y Él los ataca producto de que siendo ellos la religión dominante, uno de los dichos del Señor Jesucristo es que realmente lo único que ellos estaban haciendo era convertir a gente para hacerlos tizón del infierno. El Señor se encuentra con esa resistencia y nos damos cuenta que efectivamente no conocieron de ninguna manera lo que el mensaje antiguo testamentario, lo que la ley, los salmos, los profetas realmente querían comunicar, ellos no lo entendieron. Y nosotros entendemos con mucha facilidad al tener ya una revelación completa, como esto de la Biblia, de que todo el Antiguo Testamento apuntaba a la salvación que vendría a través de Cristo. Nunca olviden lo que Pablo dice en su carta a Timoteo, cuando él dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y Pablo después le encomienda a Timoteo, le dice que se ocupe en estas cosas, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Ocúpate la lectura, la exhortación, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Y cuál sería estas cosas estos libros? ¿Cuál sería esa escritura que Timoteo tenía a mano? No era otra que el Antiguo Testamento, quien bajo la dirección, la iluminación del Espíritu Santo, los iba a guiar en un camino correcto hacia la salvación por gracia a través y por medio de Cristo Jesús. Lamentablemente, vuelvo a repetirlo, la estructura religiosa no logra hacer un aporte para este cometido y muy por el contrario, es una resistencia tenaz eh, y muy dañina frente al objetivo que Dios tenía en mente. Pero como nada detiene el plan de Dios, porque hay una de las cosas que nosotros debemos tener en mente, mis hermanos, que Dios en realidad no tiene adversarios. Dios es el soberano y cuando su voluntad se establece, Dios avanza. Y avanza de tal modo de que no hay nada que detenga su plan. No lo hay. Y si Dios tenía un plan en mente que se había establecido en el Antiguo Testamento, sin duda, este se ejecutaría, este se desarrollaría y los seres humanos disfrutarían de ese plan. Tanto es así que cuando el Señor Jesucristo termina su obra desde el punto de vista de su humanidad, ofreciéndose como el representante que el ser humano necesitaba,
cuando el Señor expresa esas hermosas palabras ahí en la cruz, esas palabras tan preciosas, esa tetelestai, que quiere decir consumado es, nosotros nos damos cuenta de que la obra quedó completa. La justicia de Dios quedó satisfecha por la obra vicaria de Cristo y de ahí comienza una formación de establecer las fases más sólidas y fundamentales de este plan. Y dentro de estas bases aparecería hoy día lo que nosotros llamamos como el cristianismo. Nosotros como iglesia creemos, y desde cuando usted escuchó hablar del Evangelio en el Antiguo Testamento, usted automáticamente tiene que entender con facilidad que creemos que la iglesia del Señor ha estado en todas las épocas, que la iglesia del Señor no solo comenzó desde el día de Pentecostés, aun cuando hay un sistema de interpretación que así lo menciona. Más nosotros creemos de que el pueblo de Dios ha estado aún desde la creación misma hasta su segunda venida. El pueblo del Señor estará ahí reunido y estará siendo procesado, edificado por el Señor. Lo que sí entendemos que en el Nuevo Testamento ese pueblo de Dios tiene ahora un título llamado la iglesia. La iglesia en este momento es el único pueblo de Dios. Bueno, esta iglesia comienza a formarse después de la muerte de Cristo o comienza a tener este nuevo título, pero comienza a visibilizarse con mucho más fuerza, teniendo en mente, mis hermanos, también de que después de la muerte de Cristo, esta iglesia iba a extenderse más allá de los límites de Israel. Por eso que el texto que yo leí ahí en Efesios capítulo 2, Pablo hace esta recomendación a los lectores de esta carta, que en su gran mayoría son gentiles, y trata de moverlos hacia la gratitud, de mover y estimularlos hacia el amor de Dios, porque en otro tiempo, en ese tiempo en que la gracia del Señor no era tan evidente como lo fue en los tiempos en que esta carta se escribió, dice, recordad que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, llamados incircuncisión, que quiere decir no gente no introducida al pacto de Dios, gente que no estaban consideradas quizás para los seres humanos. Ojo, para los seres humanos. En el pacto de Dios dice, por la tal llamada circuncisión, la señal que sí tenían los del pacto de Dios, hecha a mano en la carne, recordad que en ese tiempo, dice el verso 2, Efesios 2, estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Ojo, en aquel tiempo estabais excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esto nos hace entender de que hubo una época en que sí la Biblia registra, y especialmente el Nuevo Testamento, nos hace entender de que había una época en que los gentiles no tenían ninguna esperanza, que la salvación era exclusiva para, estaba siendo desarrollada exclusivamente para un grupo, y quizás podríamos decirlo en esta manera, de una manera un poco más precisa, para un grupo étnico, un grupo específico. Pero sin embargo, después de la muerte de Cristo, encontramos cómo se extiende esta salvación, haciéndose válida la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Por ende, después que el Señor Jesucristo hace
la consumación de la obra, la ira de Dios quedó satisfecha. Nosotros vemos al Señor y eh, lo relata el Nuevo Testamento, de cómo Él antes de ascender, Él tiene una conversación con sus discípulos y en esos 40 días antes de la fiesta de las primicias, el día en que el Señor va a ascender, dice la palabra del Señor que estaban todos reunidos y los discípulos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su sola autoridad, en su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis marturios, que quiere decir testigos. Que ojo, que un testigo no es solamente una persona que anuncia, sino que una persona que tiene una actitud profunda del corazón, que sabe que aunque tengamos que pasar por dificultades, de ahí viene la palabra mártir, de la palabra marturios, de donde es la raíz de la palabra testigos, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. De modo tal que el Señor, antes de ascender, el Señor entrega una responsabilidad exclusiva. ¿Y cuál es esta? Es ser testigos. Ustedes de aquí para adelante, ustedes serán mis testigos, que de alguna forma es como lo que el Señor le dijo a Adán, que Adán fue hecho conforme a su imagen y conforme a su semejanza, que él sería el representante de Dios en la creación que Dios había hecho. Ahora la iglesia serían los testigos, sería el representante de ese Cristo que no se vería, ya que Dios se introduciría dentro de la iglesia y la iglesia sería la imagen de Dios, la imagen del Cristo resucitado en medio de esta tierra. Por ahí nosotros vemos que la confirmación de todo esto se vio en el capítulo 2 cuando Dios les dio al Espíritu Santo, algo que ya se había prometido en el Antiguo Testamento, especialmente Joel capítulo 2, que sería una evidencia. El Espíritu Santo, como ocurrió en el Pentecostés y en su manifestación, sería una evidencia de la llegada del reino de Dios y cómo en la llegada del reino de Dios sus testigos serían los embajadores, los representantes que tendrían y que tienen la responsabilidad de promover este reino. Debido a todo eso, nosotros entendemos que el Señor iba a comenzar a confirmar que todo esto es de Dios. Mis hermanos, no es subjetivo, sino que todo esto es de Dios. Y me adelanto un poquito al capítulo 5 para mencionarles algo específico antes de recordarles lo del capítulo 3 del libro de Hechos. Esto no es subjetivo. De hecho, los personajes más inteligentes de Israel, ellos se dieron cuenta de que la subjetividad de ciertos líderes que se levantaron en la época no debiera ser tomada en cuenta, ya que esa subjetividad no los hace creíbles. Y cuando me refiero a subjetividad, solamente a pensamientos que nacen en mí para que un grupo de personas me siga, pero resulta de que una vez que yo me voy, las personas quedan a la deriva porque a las finales las personas seguían solo un pensamiento de una persona. ¿Recuerdan ustedes el consejo de Gamaliel en el capítulo 5, cuando él les dice esto? Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos, y me refiero a la defensa de Pedro, dice, y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley,
respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento, es decir, a los dos discípulos a los cuales se les había llevado un juicio. Y les dijo: varones de Israel, tened cuidado con lo que vais a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea, en uno de los censos, y que entre paréntesis, lo más probable es que ese Judas de Galilea que se levantó en medio de uno de los censos puede haber sido, estoy dando una suposición, puede haber sido que se haya levantado este Judas como un líder justamente en el tiempo en que el Señor Jesucristo tuvo que, en realidad, siendo un niño pequeño, tuvo que ser tomado por sus padres eh, y ser guardado por un tiempo en Egipto. Es muy probable. Después de él, dice, se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras él. Y él también pereció, y todos los que le seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o acción es de hombre, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlo, no sea que os halléis luchando contra Dios. Entonces, ¿por qué hago mención de todo esto? Porque curiosamente, si hay algo que le da credibilidad a la iglesia, no es una cuestión esotérica ni mística que solamente tenían estos discípulos. Estos discípulos se anclaron a las escrituras, al conocimiento, los prodigios, las señales, los milagros, las manifestaciones del Espíritu Santo solo confirmaban lo que estas personas hacían y lo que estas personas eran, porque ahora la iglesia, ya con una fuerza en realidad sobrenatural, es la representante de Dios aquí en la tierra, la iglesia del Señor. No olviden a Pablo cuando él dice de que la iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad, y que la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza, y que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Por lo tanto, estos discípulos, para ser creíbles, mire, ¿cómo podría formarse una iglesia en Jerusalén si no estuviese anclada en una verdad absoluta como las verdades del Antiguo Testamento? Si hubiesen sido solo el pensamiento de estos pescadores que estaban agitando a las multitudes, que estaban diciendo de que sintieron una visión, que sintieron una emoción y que ahora tienen una fuerza activa que se está moviendo dentro de ellos, lo más probable es que jamás hubiesen prosperado. Pero todo lo que hacían, lo hacían basado, escúcheme bien, bajo la dirección inerrante de las escrituras antiguo testamentarias. De modo tal que cuando defendían su obra, cuando defendían los milagros, como en el caso del capítulo 3, Pedro teniendo que defender los milagros que habían hecho a un hombre cojo ahí afuera del templo, ahí afuera de la puerta llamada la Hermosa, Pedro en su defensa les tiene que decir, oigan, no es esto, no lo hemos hecho nosotros, esto lo hizo el Señor.
Y esto es lo que Moisés dijo, que el Señor os levantaría un profeta de entre vuestros hermanos y a él deberían prestar atención. Mire cómo él se apoyaba en las escrituras y no solamente ponía la mirada en cosas subjetivas y en cosas milagrosas sin tener un fundamento específico. Y la razón por la cual la iglesia tiene que hacer sus listas de membresía tan grandes, 3.000, 5.000, y en algunos casos después es tanto el número de la gente que se añade que ya no tienen números para contar, mis hermanos, sino que comienzan a cambiar de frase y decir, y se añadían multitudes, y se añadían cada día más gente, más hombres a la iglesia. Entonces, si nosotros analizamos, una de las cosas que da un valor específico es precisamente la unión que ellos hacen de la obra que están realizando y que lo muestran como una confirmación de lo que estaba escrito en las sagradas escrituras, y valga la redundancia, del pasado libro, del Antiguo Testamento. No es un movimiento emergente en realidad sin tener bases sólidas. La iglesia es un movimiento que está basado en las escrituras. Llegó el momento en que ahí en Hechos 4, Pedro y Juan es arrestado, en realidad es llevado ante el concilio y Pedro tiene que levantarse y decirle, mire, esta es la piedra que por vosotros los constructores fue desechada. Esta ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y cada palabra que ellos hablaban de esta manera, esta gente la entendían. ¿Y por qué las entendían? Porque estaban citando el antiguo libro. De modo tal que podemos decir de que la iglesia estaba en realidad dedicada a confirmar las escrituras. Lo que se decía en las escrituras, la iglesia y el Espíritu Santo los guiaba a confirmar todo eso. Pero no solamente la iglesia debía confirmar lo que las escrituras decía, sino que también la iglesia debía tener una vida acorde a ese conocimiento. De modo tal que el Espíritu Santo no dudó ni un minuto en poner disciplina en la iglesia cuando la iglesia comienza a tener directrices hipócritas como las que tenía la religión judía. Dios no dejó pasar en la oportunidad que se dio una situación en la iglesia, como fue el caso de Ananías y Zafira. Y cuando ellos quisieron simular ser piadosos como Bernabé, el Espíritu Santo vino y sentenció ahí inmediatamente a este matrimonio llamado Ananías y Zafira por haberle mentido al Espíritu Santo. ¿Y esto qué nos hace pensar? Que si Dios ha puesto a la iglesia para confirmar el gran plan de Dios escrito del Antiguo Testamento, no solamente tiene que ser una confirmación verbal, sino que también tiene que ser una confirmación vivencial. En lo que técnicamente se dice, no solamente tienes que tener un buen conocimiento, es decir, una buena ortodoxia, sino también una buena práctica, una buena ortopraxis, de modo tal que estas dos cosas juntas van a confirmar la iglesia. Y valga que cuando algunos quieren solamente emociones y algunos quieren milagros y algunos quieren solamente sus beneficios, no están entendiendo lo que significa representar en este mundo al Cristo resucitado. Esa es la razón por la que vino ahí lo de Ananías y Zafira, y la disciplina del Señor no se dejó estar inmediatamente la disciplina del Señor vino. La iglesia comenzó a crecer, no se olviden de eso. El crecimiento que Dios estaba provocando en la iglesia llevó a que la iglesia se organizara, porque eran muchas gentes.
Pero hasta aquí no olviden que por lo menos hasta donde llevamos en nuestras lecciones, vemos una iglesia todavía en Jerusalén. No ha salido de Jerusalén. Todavía parece que es exclusiva solo para ellos, solo para los judíos. Pero aún así se añadía a la iglesia tanto judíos como helenistas, y se puede entender de que estos helenistas podrían perfectamente haber sido prosélitos en algún pasado de la religión judía. Se puede entender perfectamente. Y resulta de que al crecer la iglesia, el Espíritu Santo la obliga a organizarse. ¿Y cómo la obliga a organizarse? A que los apóstoles se dedican a una función y los diáconos hagan otra función. Pero por sobre todas las cosas, estas funciones tienen que llevarse bajo la dirección gloriosa del Espíritu Santo, es decir, con hombres que sean llenos del Espíritu Santo. No solamente, vuelvo a decir, es hacer cosas desde un punto de vista humano, sino que en una conexión estrecha, en una comunión estrecha, en un conocer, recuerde usted la palabra bíblica conocer, en un conocer estrecho con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después de eso, recuerden que vino la muerte de Esteban, un hombre que después de haber hecho muchos milagros y que mucha gente se convirtiera, fue tomado, fue detenido y fue juzgado por la religión, por la institucionalidad organizada. Sin embargo, cuando él comienza su defensa hablando del Dios de la gloria. Y fíjese aquí que la razón por la que Esteban está siendo juzgado es porque él está cumpliendo con el mandato de ser un testigo. ¿Por qué no está siendo juzgado por hacer solo milagros? Él está siendo juzgado por predicar el Cristo resucitado y porque el Espíritu Santo a través de él confirmaba la predicación. Él no está siendo juzgado porque le cae mal. Tampoco esto es un juicio social, esto no es un juicio que tiene que ver con las multitudes extrañas. No, aquí el texto habla directamente que es un juicio religioso. Y como es un juicio religioso, eh, Esteban también usa las escrituras para hablar en realidad de la obra que él está haciendo y la obra que se le ha mandado hacer. Y comienza, entre paréntesis, con un discurso tan maravilloso, hablando del Dios de la gloria y cómo este Dios de la gloria, y nótese que la gloria de Dios es Cristo, nótese eso. Recuerde usted siempre, segunda de Timoteo capítulo 4, si nuestro evangelio está aún encubierto, estoy recitando el verso 6, si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuál es la luz de la gloria de Dios? Cristo. Por lo tanto, cuando Esteban hablaba del Dios de la gloria, Esteban estaba pronunciando en cuerpo y en alma, con palabras y exponiendo su propia vida al Cristo de la gloria, al Cristo resucitado. Y dice cómo el Dios de la gloria, y comienza a decir, se le apareció a Abraham, se le apareció a Moisés, se le apareció a David, y ellos lograron entender esto. Y por último, Dios a Esteban no solamente le dio el privilegio de hablar del Dios de la gloria, sino que ese día, a través del juicio enfurecido de la religión que le quitó la vida a pedreadas, le logró ver la gloria, y no solamente ver la gloria de la cual él mismo estaba anunciando al Cristo sentado a la diestra de Dios, sino que de entrar a la gloria. Y fíjese, un representante como Esteban, un testigo como Esteban, un marturios como Esteban, termina su hálito de vida con las mismas palabras: Señor,
no les tomes en cuenta este pecado, perdónales, Señor, porque ellos no saben lo que hacen. Pero mire lo que pasó. ¿Sabe lo que ocurrió? Es que fue la muerte de Esteban la que da el inicio para la unión de los gentiles, porque la iglesia a causa de esta muerte comienza a extenderse, comienza a salir, porque comienza una persecución y ya comienza a salir de Jerusalén y comienza a extenderse más allá de Jerusalén, incluso a un lugar donde los judíos lo consideraban como un lugar muy horrible como era Samaria, que es lo que vamos a ver más adelante y verán nuestros hermanos que nos predicarán entre el día domingo próximo. No recuerden que, perdón, no olviden que Samaria es considerado como el lugar de la borrachera. Eso significa Samaria. Y como mis hermanos dice que los que iban saliendo, los que salían, entendieron que el dolor es parte del ministerio, que el dolor es parte de la responsabilidad de predicar a Cristo, que el dolor no es una evidencia para saber si están las cosas bien o están mal. No, que el dolor es parte del propósito, pero Dios es más grande que el dolor. Y dice que en vez de desanimarse, ellos iban por todas partes predicando el Evangelio. Y qué precioso, porque estas hermanos entendieron que ni aún el dolor los debía detener para vivir a Cristo y para predicar a Cristo. Y es así, estimados hermanos, como dice el verso 4 del capítulo 8, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía y al oír y al ver las señales que hacían. Porque de muchos de los que tenían espíritus inmundos, estos salían y de ellos gritando a gran voz, y muchos de los que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Mi pregunta es la siguiente: ¿el regocijo a qué se debía? ¿A una situación circunstancial o milagrosa? ¿O también podríamos pensar que el regocijo podría ser al entender de que no solo para Jerusalén era la promesa, sino también para otros pueblos, sino que otros también recibirían lo que en Jerusalén recibieron? Preguntas como estas es propia que las hagamos, pero sin duda nuestros próximos predicadores tendrán que responder. Pero lo que les debo decir en esta tarde, ahora, ¿cómo aplicamos este mensaje para nosotros? ¿Cómo lo aplicamos? Mire el precioso amor del Señor, que pensó en nosotros y en esa cruz, en la cruz del Calvario, muriendo por los pecadores, sean estos judíos o sean gentiles. Nos abrió la puerta, nos reconcilió, destruyó el muro de separación que había y que aunque físicamente en Jerusalén, en los tiempos de Jesús sí había un muro que separaba el atrio, el lugar de los gentiles con de los judíos, lo cierto es que espiritualmente y físicamente también en el año 70 fue destruido. El muro se destruyó y ya no hay una separación ni entre judíos ni gentiles, sino que de ambos pueblos Dios hizo uno. Ahora nosotros somos el pueblo del Señor y la pregunta que debemos hacer: ¿qué nos detiene para ser fieles representantes?
del Cristo resucitado. Tenemos conocimiento, también debemos tener una buena práctica. Tenemos que anunciar, el dolor no nos debe detener. Mi hermano, podríamos aplicarlo en este tiempo. Es tan grande la obra que Dios hizo que aunque en algún momento éramos extraños, ajenos, no estábamos incluidos en los pactos, pero hoy día, gracias a Dios, Dios nos ha incluido en Cristo Jesús. ¿Y qué debemos hacer? ¿Nos debe detener una pandemia? ¿Nos debe detener la muerte de nuestros seres más amados? ¿Nos deben detener nuestras enfermedades? ¿Debemos retroceder o debemos tener en claro cuál es nuestra función, cuál es nuestro propósito, para qué fuimos llamados y avanzar en nuestra labor? Porque de una cosa sí puedo estar seguro en esta tarde y se la puedo mencionar. Si los apóstoles se les llamó para ser los testigos, ellos nos pusieron el fundamento y nosotros edificamos sobre ese fundamento y la misma bendición que ellos tienen se nos ha conferido a cada uno de nosotros. Y hoy día, en este siglo que nos ha tocado vivir, nosotros somos los testigos de Dios y cada iglesia es la responsable de ser la testigo de Dios. Pero no solamente necesitas emociones, no solamente necesitas experiencias místicas, tú también necesitas un buen conocimiento para ser un buen defensor de la labor que Dios a ti te ha dado. Que Dios en esta noche nos bendiga y que la gratitud sea lo que nos mueva a desear ser buenos testigos de Cristo Jesús. Nunca olviden que Dios estableció la paz y nos reconcilió consigo mismo y a través de su propia carne clavada en la cruz, abolió las enemistades. Él quitó la muerte como instrumento de condenación y nos dio el privilegio de poder hoy, en este momento, el único pueblo de Dios que hay sobre la tierra son aquellos que tienen a Cristo Jesús en sus corazones. Si Cristo está en tu corazón, tú eres pueblo de Dios. ¿A quién lo debes? Al precioso sacrificio de Cristo. ¿Cuál es tu responsabilidad? Ser su testigo. ¿De qué se compone un testigo? ¿De solo experiencia? No. Un testigo se compone de ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno del conocimiento de su palabra y teniendo una buena vida cristiana. Que Dios te bendiga y que este mensaje te ayude a entender que tienes una responsabilidad por delante. El próximo domingo, Dios nos hablará que hay una fe que no salva, pero hay otra fe que sí salva. Así que Dios abra a través de estas mis palabras y de este mensaje vuestro apetito para que nos podamos congregar el próximo domingo desde las 11 de la mañana y después a las 6 de la tarde. Inclina tu cabecita junto conmigo. Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos la bendición de poder reunirnos en esta tarde al abrigo de tu palabra y por tener el privilegio de recordar nuestra responsabilidad. Hoy día podemos pensar, Señor, que aunque no tenemos una persecución al modo como lo tuvieron los fundadores que tú estableciste para este precioso cuerpo, lo cierto es que hay muchas cosas a nuestro alrededor y sobre todo, Señor, que nos han causado mucho temor y miedo y nos han hecho retroceder en nuestra función. Pero hoy día haznos recordar
de que somos ciudadanos del reino celestial y hay cosas a las que no debemos temer y hay cosas a las cuales también ni siquiera le debemos dar importancia. Ayúdanos a ser fieles representantes tuyos, porque de esa manera tú eres glorificado. A ti el honor, la gloria y la alabanza por siempre. Amén.